Buenas tardes. Nos toca iniciar la penúltima sesión de este CADE, denominada Mercado Laboral y Educación, articulando la oferta y la demanda. Vamos a ser bastante estrictos con el tiempo, con los presentadores, y desde este momento también queremos darle permiso al don José Klimper, porque tiene que salir de aquí a 10 para las 7 a un tema que no puede faltar. Debo presentar entonces a Michael Crawford, que es especialista en educación superior para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Lidera el trabajo en educación terciaria y ciencia, tecnología e innovación. Desarrolla y administra proyectos de inversión y estudios analíticos en reforma universitaria, mejoramiento de capacidades de innovación y ciencia, acceso a la educación terciaria, aseguramiento de calidad y temas relacionados con Chile, Brasil y Perú. Es máster en Economía y Desarrollo de la Universidad de Johns Hopkins en Estudios Internacionales Avanzados y tiene una licenciatura en Filosofía y Matemáticas por el St. John's College de Annapolis, Maryland. Please, Michael, go ahead. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí con ustedes y ofrecer algunas opiniones y pensamientos sobre la oferta y la demanda y estas tendencias, cómo están cambiando, pero más que todo quiero ser muy concreto en sugerencias y ejemplos, porque me gusta estar entre los emprendedores. Son personas que cuando vean problemas buscan soluciones, y esto creo que es fundamental para la política pública. Entonces yo quiero empezar con una sugerencia que, escuchando lo que fue hasta ahora el diálogo de hoy, yo veo dos problemas que pueden ser, que son concretas y pueden ser resueltas dentro de un periodo de 5 años. Y el primero fue lo que nos colocó el rector de TechSoup, del hecho que existe necesidades concretas para la economía y no instituciones de educación superior que están atendiendo esta demanda. Y la segunda es lo que habló la ministra de Finanzas, de la necesidad de un sistema efectivo de acreditación de instituciones de educación superior. Y bueno, tengo el agrado de participar con una asistencia técnica al CINEACE con una iniciativa de promover la consolidación de un sistema de acreditación, ya que existe una legislación nacional y la posibilidad de llegar a estas metas. Entonces espero que dentro de un par de años, dentro del mediano plazo, se ve estos problemas, si no completamente resueltas, con mucho progreso. Bueno, ¿cómo es? Ok. Entonces, mi presentación voy a primero hacer un poco sobre las tendencias y luego dar esos ejemplos concretos de que hablé, y especialmente escogí estos ejemplos porque yo creo que apuntan a maneras en que el sector privado, los emprendedores, pueden contribuir a la resolución de este problema de oferta y demanda laboral. Bueno, un poco de background. El crecimiento persistente de la demanda de las habilidades altas puede ser visto de muchas diferentes perspectivas, pero yo creo que lo fundamental es que es consistente con un PIB mundial que crece, con una tendencia hacia más productividad laboral, que se ve en la disminución de fuerza laboral en agricultura, aumento en servicios, ¿sí? Que se ve de una manera histórica. Yo tengo esta información de los Estados Unidos. En 150 años se fue del 70% de fuerza laboral en agricultura hasta menos que 3%. Todas esas otras personas se necesitan habilidades más puntuales y más cognitivas. Los cambios intrasectoriales son importantes también, y no se ve solamente el aumento
de necesidad de habilidades cognitivas más altas, pero también una polarización, que quiere decir las habilidades manuales no rutinas están creciendo. Esto es lo que se ve en esta diapositiva, que lo que hay habilidades cognitivas medianas sufren una sustitución por tecnología más rápidamente. Hay una complementariedad de la productividad para quien tiene una alta capacidad cognitiva en ciertas profesiones, y lo que queda es el trabajo manual rutina, y por razones de oferta y demanda, esta última categoría siempre se gana menos. Un otro grande tema en esto es la especialización, como se ve en el comercio, el crecimiento mundial o regional o nacional del comercio exterior. Y yo vi calculé algunas cifras, es casi exactamente el doble en los últimos 15 años a nivel del país, de Perú, de la región y del mundo, el crecimiento del comercio, del crecimiento del PIB. Y ese sector de comercio externo requiere, por lo general, mayor habilidades y premia la posibilidad de trabajar con más tecnología. Esto, bueno, hemos escuchado de nuestros otros colegas en la innovación. Un dato que me impresiona es que cada día hay 2.000 más publicaciones científicas en el mundo, más que 2.000. No todos estos tienen implicaciones en el sector productivo, pero muchos tienen. Y cada día los emprendedores a nivel mundial están buscando quién tiene las habilidades de convertir este conocimiento en producción. Bueno, un otro dato muy importante que se ve en muchos lugares es que las personas con mayores niveles de educación ganan más en todo el mundo. Esto ha sido llamado una de las relaciones mejor documentadas en toda la disciplina de economía. Estos son datos de los Estados Unidos, que se ven los títulos profesionales ganan más de los doctorados, pero no importa, casi en cualquier país se ve que este fenómeno es constante y tiene que ver con la capacidad de personas con altos niveles de educación de ser más productivas. Estamos hablando de centenares de millones de observaciones que no sería el caso, es muy poco probable que los salarios reflectan a una otra cosa menos la productividad, a este gran nivel de agregación. Y esto tiene que ver con el manejo del conocimiento. Esto también hay evidencia que lo que sucede a nivel de la empresa, personas más cualificadas, siendo más productivas por su capacidad cognitiva, también se refleja en las tasas del PIB. Y algunos de los otros expositores hablaron de tasas de crecimiento. Ok, ¿qué es lo que causa estas habilidades cognitivas? Y yo hago este comentario porque muchas veces yo veo que personas tienden a pensar que a veces que las habilidades son limitadas, son habilidades naturales o antecedentes familiares, pero hay mucha investigación que muestra es la experiencia en la escuela, la cantidad y la calidad de la experiencia en la escuela. Se han hecho muchos estudios interesantes con gemelos, con hermanos, entre familias, que muestran, por ejemplo, que la influencia de connections, de family connections, es básicamente 25% del influencia salarial y
5% es la duración de la educación. Entonces, do un breve ejemplo de esta conexión de mejoramiento de educación a nivel masivo, aumento de productividad y beneficios sociales. Estos datos vienen de los Estados Unidos en el siglo XX, que se ve en la fuerza laboral se duplicó de 7 a 14 años el medio de escolaridad. ¿Okay? Y en este mismo periodo, sin hablar de cambios tecnológicos, el 25% del crecimiento es debido a este aumento de educación. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos Navarro y Francisco Sagasti, pero quiero subrayar que aún si no tenemos cambio tecnológico, la educación masiva tiene un grande impacto en la producción y también aumenta la capacidad de usar mejor la tecnología. Hay dos fenómenos. En los Estados Unidos, en este periodo, el PIB per cápita real se duplicó 5 veces en 100 años. Pero para mí lo que es más interesante es que este movimiento masivo hacia la educación bajó los salarios de los con más educación y disminuyó la diferencia. Entonces, por 70 años, no solamente había crecimiento, sino equidad social aumentando. Y en los años 80, los Estados Unidos dejó de aumentar su nivel de escolaridad y en este momento comenzó a perder la equidad social que tenía. Y ahora, al fin del siglo, los Estados Unidos perdió casi todas las ganancias. Tiene un Gini coefficient muy mal, que algunos dicen que es la influencia de la tecnología, pero otros dicen que es el hecho de no seguir educando de una manera masiva. Ok, bueno, entonces, visto de las tendencias muy grandes, al inicio del siglo, casi ningún país pensaba que era importante educar más que primaria, y muchos ni siquiera primaria. Al fin del siglo, estamos en una situación, educación de alta calidad universal hasta nivel terciario. Tenemos unos ejemplos, hemos visto en China pasó de 2 millones a 21 millones de estudiantes, estudiantes terciarios en 15 años. En Brasil, cuando yo empecé a trabajar en Brasil en el medio de los años 90, fueron 100 doctorados por año y ahora son 1,000 doctorados por año, ahora son 10,000. Pero los países de ingresos medianos aún tienen que pensar cómo cerramos la brecha en estas áreas, la educación de calidad. Okay. Enfocando mucho más estrechamente en casos concretos y ejemplos concretos. Hay mucho que hablar de la política de educación superior. Yo quiero enfocar solamente en la relevancia medida a través de los resultados en mercados laborales y con consistencia de problemas industriales. Una cosa fundamental es la información, cómo señalar que con toda la diversidad de necesidades en el sector productivo y en la sociedad, hay una diversidad de instituciones y programas. Y la experiencia internacional muestra que en el aseguramiento de la calidad, en la acreditación, se basa en un sistema que deja a la institución definir su misión educativa y luego mide los resultados autodefinidos. ¿Okay? Y que hay una alta diseminación, sistema de diseminación al público
a los empleadores y a los estudiantes futuros de la calidad de la educación. Esto impone un sistema de mejora continua que es muy similar a lo que las empresas requieren como una parte básica de la gestión, pero que la sociedad a veces no requiere a las universidades, y coloca la cuestión cada año delante de las instituciones: ¿qué quiere decir relevancia hoy? ¿Okay? ¿Qué quiere decir relevancia hoy? Porque el año que viene no va a ser la misma respuesta. Yo mencioné un poco la situación del Perú con una legislación ya aprobada y la posibilidad de hacer mucho progreso en este área. Yo quiero decir que la capacidad de respuesta, teniendo cambios muy fuertes en las necesidades del mercado laboral, requiere una capacidad de respuesta en las instituciones igualmente dinámica. Y muchos sistemas terciarios son lentos para cambiar. No es una cosa que viene naturalmente por su forma jurídica, por tradiciones, por otras cosas. Se dicen que después de la Iglesia Católica, la universidad es la institución más viejo en operación continua y tiene un aspecto un poco conservador. Pero hay partes del sistema que tienen más capacidad de respuesta. Y yo quiero hablar solamente de estas partes sin opinar sobre los demás. No estoy diciendo que la universidad, otra forma de la universidad pública no es importante. Solo quiero enfocar en una parte del sistema que tiene más capacidad de responder. Y la relación de las empresas o emprendedores con esto, yo quiero sugerir que muchas veces es mal entendido, porque se busca muchas veces la universidad un apoyo financiero directo del sector privado. Y se piensa en el sector privado como una otra fuente de financiamiento. Y yo creo que lo que tiene el sector privado para ofrecer a las universidades más es el conocimiento más actual de las necesidades pragmáticas de un egresado, de la competencia tecnológica y de cómo se debe armar el currículo, las carreras para satisfacer esta demanda. Bueno, entonces, cuando se ve buenas instituciones, un grupo de instituciones están a par de esta tarea de disminuir la brecha entre lo que realmente piensan la empresa y lo que ofrece las instituciones de educación superior. 3 ejemplos. Ningún de Harvard o Yale, esto fue una elección explícita, porque creo que todas estas instituciones tienen una historia que comenzó respondiendo a una demanda. Uno es el Surinder Horn International Institute of Technology en Tailandia, ISESI en Cali, Colombia, en el país vecino, y el Milwaukee School of Engineering. ¿Y qué es lo que... Okay. ¿Cuáles son las características de esta instituciones? Todos tienen un muy estrecho enfoque educacional ligado con las necesidades de gestión y la industria y capacidades tecnológicas. Tiene enrollment muy moderado, no son grandes. Tiene una gran capacidad de definir las reglas de sus instituciones y de cobrar un cierto arancel que cubre sus gastos. Tiene un cuerpo docente que no es imposible de armar dentro del mediano plazo. No estamos hablando de miles de profesores, pero altamente calificados. Y no se enfocan en investigación ni en posgrado. Bueno, yo en el interés del tiempo voy a decir sí, que la investigación
es en muchos sistemas es 5% del sistema, pero recibe 50% de la atención y no es necesariamente lo que vale más en la producción. Ya mencioné la selectividad. Se sabe que estas instituciones se enfocan en hacer bien lo que han escogido de hacer y no expandir. Tiene programas en ICESI, 3 facultades cada uno con 5 carreras, ¿ok? Nada más. Y tiene un liderazgo con su origen en el sector privado. Muchas veces fueron jubilados de la empresa que decidieron involucrarse como una segunda carrera en la educación. Si fueron inmigrantes que volvieron a su país o personas que tenían un interés en montar un negocio educativo. Tenía autonomía para hacer las decisiones. No voy a entrar en los detalles, pero estas instituciones no encontraron obstáculos legislativos ni regulatorios para hacer lo que querían. Y yo creo que en muchos países la situación existe para hacer esto, pero el problema es que los que tienen esta libertad, muchas instituciones privadas, se dedican al lucro y lo que se dedican al bien público no tienen la libertad. Y hay que resolver esta contradicción. Ok, brevemente, lo que hacen con su cuerpo docente, le pagan generalmente 3 veces lo que ganan en otras instituciones, pero requieren tiempo completo y altamente exigente con el cuerpo docente. Crean condiciones excelentes para el trabajo y requieren del profesor. Un poco como se monta un negocio. Y tiene evaluación rigurosa en el cuerpo docente y consecuencial. Quien no cumple no se queda. Para los estudiantes, es una educación de alta calidad, con alto valor en el mercado, con atención individual de los profesores, pero estudiantes de bajo desempeño, no se requiere de los estudiantes también un muy alto desempeño. Yo no voy a detener mucho en los detalles de los egresados. Un otro factor, es que cada uno tiene un centro de emprendedorismo, un centro de espíritu empresarial, para que la educación de calidad y la capacidad de manejar negocios sea un tema central en la educación desde el inicio. Y, como dije, tiene libertad de cobrar lo que se necesita. Y no se ve la industria de un fuente de financiamiento, sino una fuente de conocimiento. En conclusión, estas instituciones priorizan la calidad y no la cantidad, comienzan y crecen de una manera moderada, tratan de destacarse en solo algunos campos muy vinculados con necesidades concretas de la economía nacional. Tiene en sus consejos directivos o sus líderes muy fuerte presencia de la industria para canalizar un flujo constante de información de lo que quiere decir relevancia, y inviertan en la calidad de la educación para ser atractivo a los estudiantes. No priorizan la investigación, creación de nuevos conocimientos como el modo de promover la eficiencia o promover como el producto final, sino el egresado bien preparado de actuar en un negocio. Y piensan que un día, a través de sus egresados, exalumnos, se desarrollar la filantropía, pero
en el corto y mediano plazo, lo que se ve de la industria es que sea realmente un socio que informa de una manera muy estrecha lo que quiere decir la relevancia para que puedan ajustar sus currículos y carreras. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias por estar en el tiempo. No me queda más que cederle la palabra a Pepe Klimper, que podría presentarlo como Pepe nomás, más conocido que por todos nosotros, pero debo decir que es hoy día el presidente del directorio de la corporación Trocasa, pero yo creo que a él le gusta más el título de ser director del Banco Central de Reserva. Con ustedes, Pepe Klimper. Gracias, José Miguel. Y perdón a todos, gracias. Y perdón a todos que me deba ir, pero ha surgido algo hoy día en el Congreso y tengo que estar en una cita en televisión. Y gracias particularmente que me permitan retirarme. El título de la sesión dice que es mercado, ¿no? Mercado laboral y educación. Y así como en la música, el director de la batuta, el que tiene la batuta, da el do, da el re, dice vamos a tocar en sol. La palabra mercado es la que a mí me guía para mi comentario. Y voy a usar palabras comerciales como si fuese un mercado de bienes o servicios. Creo que en cualquier mercado de bienes, de servicios, de ideas, para que exista mercado, lo central, lo básico, para que la mano invisible de Adam Smith fluya en lo que es el mercado, es la información. Entonces, el centro de la idea que yo quiero transmitir es que podría estar faltando, en el caso del Perú, información que conecte el producto con el mercado. Ahora, ¿cuál es el producto? Queremos generar un profesional que puede demorar entre 3 y 10 años, dependiendo si estamos hablando de los doctorados o si estamos hablando de los tecnólogos. Entonces, fabricar el producto, voy a exagerar en mis expresiones, fabricar el producto puede demorar entre 3 y 10 años, pero tenemos que tomar la decisión hoy para satisfacer una demanda dentro de 3 a 10 años. En el caso de los doctorados, posiblemente lo que necesitemos dentro de 10 años sean algunas carreras que hoy día todavía no existen, para cumplir algunas funciones que hoy día todavía no soñamos y que no tenemos benchmark de comparación, para lo cual tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. Entonces, en ese sector, en el sector alto, el de la investigación, el de los doctorados, creo que para poder articular los dos mercados y que eventualmente converjan a un balance satisfactorio, lo que se necesita es un mínimo de planificación nacional. Yo he terminado de leer el documento que ha preparado CEPLAN como propuesta para discusión, ojo, y resalto y felicito que en la carátula diga propuesta para discusión. Pero no es un proyecto, es una linda recopilación de información, pero no es un proyecto, no es una propuesta que nos diga cómo queremos ver el Perú dentro de 10 años. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos de los muchos en solo 10 minutos. Perú tiene tremendo potencial dentro de lo que nos decía Pancho Sagasti, de la excepcional posición que tenemos para desarrollo de forestería y acuicultura. He escogido a propósito 2 actividades que en el Perú estamos con 0, 0, 0. Tenemos un plan de desarrollo forestal, ni siquiera tenemos una ley, ¿no? La 1090 la retiraron por los problemas políticos. ¿Hay una alternativa? Se está trabajando, sí. ¿Tenemos certeza que el Congreso la va a pasar? No. Entonces, ¿cómo vamos los gremios empresariales, los empresarios del sector privado? ¿Cómo vamos con las universidades, con los institutos, juntos para decirle a los muchachos de 19 años, estudia forestería, estudia celulosa, estudia biología oceánica, para acuicultura oceánica o biología continental para nuestras lagunas de la sierra? Si no tenemos un plan, no tenemos una ley, y ellos no tendrían por qué confiar en nosotros. Entonces, creo que para poder cumplir esta parte de la información, el primer tema, como sociedad,
requerimos un mínimo de planificación. Y no hablo de la economía planificada central de la Unión Soviética, no hablo del plan quinquenal chino, pero sí un mínimo como sociedad de decir hacia dónde queremos ir y en qué sectores nos queremos desarrollar. De lo contrario, abusando siempre de mis expresiones, estamos en un capitalismo salvaje. En el segundo lado, en el tema de los tecnólogos, de los operarios, les quiero poner un ejemplo. Las empresas mineras en el Perú tiene un potencial minero desconocido, créanme que desconocido. Podemos multiplicarnos por 5 en el corto plazo si nos dejan. Las empresas mineras que operan en el Perú les están diciendo a las empresas constructoras del Perú cuáles son los procesos que van a licitar dentro de 4 años, sabiendo que se van a comenzar a construir dentro de 5 y 6, para que desde ahora comencemos a formar, por ejemplo, los soldadores. En el Perú no hay soldadores. Montaje electromecánico, no hay un operario más libre. En agricultura, el sector donde más estoy, en agricultura hace 10 años, sin café. En agricultura exportábamos 400 millones de dólares, el año pasado exportamos casi 1.700. Eso significa que hemos armado más o menos 140 packings. Esos 140 packings requirieron 1.500 técnicos de frío. Nunca los planificamos, nos los robamos unos a otros. Y no tenemos institutos formando técnicos de frío. Y así puedo seguir poniendo ejemplos. Ok, entonces, por el lado del sector privado, mayor información. Por el lado de las universidades y los institutos. Yo soy testigo de excepción porque tengo 4 hijos que ya pasaron por el sistema, que cuando están en cuarto y quinto de media van a las universidades que entienden que sus clientes, en el sentido más amplio de la palabra, independientemente si es sector universidad pública o privada, si paga o no paga, el cliente del servicio, ¿no? Aparte de la boleta, que su cliente es el educando, que el cliente es el muchacho. Y entonces van, hacen su beauty contest, le dicen, mira, nosotros somos así, el campus es así, mira qué bonito, esto y lo otro, tratando de captar a los muchachos y le ofrecen, estas son las carreras que nosotros tenemos. Es decir, hay un technical push. La universidad lo que tiene lo trata de vender. En agricultura aprendimos que era mejor el market pull. Es decir, en vez de nosotros salir a vender cebolla porque podemos producir cebolla, nosotros ver qué es lo que quiere el mercado y producir lo que quiere el mercado. Si las universidades pudiesen ampliar su ámbito de mira y decir, el cliente no es solo el educando, sino el sector empresarial que lo va a emplear, y pueden hacer focus group con los gremios empresariales, con el agrícola, con Capeco, con la propia Confiep, lo cual exigirá de nosotros también tiempo para atender eso, nosotros podemos ir, podrán ir después donde el educando diciendo que ya han pasado por el sector privado y podemos preparar documentos juntos sobre lo que nosotros proyectamos que va a suceder. ¿Tendremos credibilidad en el educando? No lo sé, porque mucho de lo que los empresarios queremos hacer depende porque el gobierno nos lo deje hacer. Entonces nosotros podemos querer hacer una cosa, pero si no nos dejan, por ejemplo, la industria forestal en el Perú, no nos dejan hacerla, está prohibida virtualmente. Y finalmente, por el tiempo, el tema de cuál es la responsabilidad del Estado. El Estado tiene un sistema tributario que prohíbe la vinculación entre el sector productivo, entre la demanda laboral y la oferta. Está prohibido. No es que esté pidiendo beneficios, cuidado, lo que estoy pidiendo es que se permita. Por ejemplo, los agricultores de Ica, todos juntos, todos colectivamente, perfectamente podríamos darles clases de manera colectiva a todas nuestras gentes, generando fertirriego, uso de hormonas, uso de tal fertilizante, tal. No se puede, la SUNAT no lo reconoce como, bueno, claro que se puede, pero la SUNAT no lo reconoce como gasto. Solamente se puede capacitar al trabajador en lo que hace, no en lo que no hace. Pero si justo la capacitación es para darle conocimientos nuevos, no para darle los conocimientos que ya tiene. Entonces, lo mismo, si uno quiere tomar a un grupo de estudiantes, lo mismo que ha hecho el gobierno hoy día con esta escuela en Huampaní, la escuela mayor, no sé dónde, y uno quiere agarrar una promoción, nosotros en Ica, el otro en Lambayeque, agarrar una promoción y prepararlos. No es gasto para la empresa. Así de sencillo, no es gasto.
virtualmente prohibido. Entonces, el Estado creo que lo que tiene que entender es que es necesaria una articulación, que es productiva una articulación entre la oferta y la demanda, que era lo que nos pidieron para esta sesión. Fomentarla. Al no permitirla y al no fomentarla, lo que sucede es que vamos cada uno por nuestro lado y entonces el más fuerte es el que dura. Y muchos muchachos que podrían encontrar su camino hacia una mejor demanda laboral no lo están haciendo por esa falta de información. La palabra central para el mercado es información. Gracias. Muchas gracias, Pepe, y que haya suerte. Creo que el tema amerita bastante y más tiempo que le estamos dando. Dejo con ustedes ahora a Eduardo Torres Llosa, quien es el actual director gerente general del BBV Banco Continental. Trabajó en la sociedad una sociedad de agente de bolsa, luego en la parte de inversiones de AFP Horizonte y gerente general adjunto por varios años de Horizonte. Es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, tiene un MBA de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y sobre todo está muy interesado en el sector de educación porque yo soy testigo de eso. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Muy buenas tardes. El título de la presentación, del tema de discusión, es Articular oferta y demanda. Y a mí me gustaría, si me permiten, para graficar la importancia de la palabra articular, contarles una experiencia personal. Con su permiso comentaré una experiencia que tuve hace un par de años a propósito de un viaje que realicé como parte de motivo de trabajo a Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia, como la mayoría de ustedes sabrán, son dos de los países que tienen los más altos índices de calidad de vida del mundo. Son países que las encuestas PISA aparecen en los primeros en el ranking, son países evidentemente sin una pobreza, son países donde la gente trabaja hasta las 5 de la tarde en punto y después se va a su casa a hacer otras cosas, gente que viaja, en fin, un nivel de vida impresionante. Y el motivo de la visita de una semana fue como parte de una política del grupo en el que trabajo, de ir a conocer otros países para ver otras experiencias, no solo en el mundo bancario, sino en general. Conversar con líderes de opinión, conversar con líderes empresariales, conversar con líderes de instituciones públicas. Y lo más interesante no fue la experiencia que tuve conociendo lo que hacían otros bancos. Lo más interesante fue un concepto que lo repitieron varios de los entrevistados, el concepto de la triple hélice. La triple hélice es un concepto opuesto, articulado, expreso, consiste en que en determinados sectores el Estado, la academia y la empresa trabajan conjuntamente, lo cual requiere un nivel de madurez política espectacular. Por ejemplo, está decidido que en Finlandia se tiene que invertir parte del presupuesto nacional en innovación en telecomunicaciones. Nadie lo discute. Eso va a beneficiar a 3 o 4 empresas. Nadie lo discute. Eso hace que las universidades centren en generar los mejores ingenieros en telecomunicaciones. Nadie lo discute. Ese concepto de la triple hélice es lo que permite que determinados sectores sean los que generen la riqueza en el país y que había impuestos después redunde en beneficio de toda la sociedad. Ese concepto de articulación no solamente se aplica a nivel macro. Hay un estudio muy interesante, muy interesante, justamente del Banco Mundial, un estudio extenso, grande, que yo por interés personal lo he revisado, donde dice, ¿qué es lo que hace que una universidad sea la mejor del mundo? ¿Cuáles son los elementos? Es un estudio interesantísimo, como todos los que hace el Banco Mundial, muy bien documentado, con mucha información, y son 3 factores. Los 2 primeros más o menos de sentido común, y el tercero muy llamativo. El primero es, una universidad para que sea buena, tiene que ser buena. Es decir, la reputación. Una buena universidad atrae buenos alumnos. Como atrae buenos alumnos, tiene buenos sistemas de selección, tiene buenos profesores, es una buena universidad.
Me refiero a universidad en el mundo académico, ¿no? En la conceptualización académica. Los segundos recursos, de eso Francisco Sagasti ha hablado largamente. Y lo tercero, curiosamente, es gobierno corporativo. Una universidad de clase mundial tiene un buen gobierno corporativo. Es decir, la parte administrativa está muy definida y no se entromete con la parte académica. Y la parte académica no se entromete con la parte educativa. Si uno extrapola esa conceptualización micro al mundo macro, estamos hablando de la triple hélice. Lo que requerimos para articular oferta y demanda es más coordinación. Y en este momento en el Perú, yo en lo personal soy muy optimista, se están haciendo esfuerzos de articulación. Hay ejemplos exitosos, muy exitosos. Uno que está surgiendo casi espontáneamente, la gastronomía. Quienes han tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir al Instituto Pachacútec, tomarse un rocoto sour, producto espectacular, fruto de la investigación, se investiga cómo hacerlo mejor y después se venden en todos los restaurantes. La gastronomía está articulando todo un clúster espontáneo, muy interesante. ¿Por qué no hacer eso, por ejemplo, con la agricultura? Están surgiendo en el Perú maestrías en agronegocios. Eso no había antes. Las universidades están captando que hay una demanda por maestrías en agronegocios. ¿Por qué no articular al gremio agroexportador con una política de Estado sectorial, de fomento, con los estudiantes? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo de manera más articulada para lo que es sector minero? Que lo ha comentado Pepe. El Perú es un país minero por excelencia. Deberíamos tener los mejores geólogos del mundo en el Perú. Basta ver la convención minera cada 2 años y ver los aviones privados que aterrizan en Arequipa. Ahí se da uno cuenta que Perú es un país importante en minería. Tenemos todo para tener la mejor educación desde el nivel de doctorando, investigación, hasta el nivel de los tecnólogos. Se están haciendo iniciativas. Lo primero, evidentemente, es tener estabilidad. Ganas hay. Hay iniciativas como Empresarios por la Educación, por ejemplo, iniciativas muy interesantes que están tratando de articular, de encontrar la forma de ayudar, de generar puentes entre el sector privado y el mundo académico. Los retos que tenemos son monumentales. Ya conseguir la articulación es un tema que tomará tiempo. Nosotros como país tenemos otro tema pendiente, que es la educación básica. La educación de base. Se están haciendo esfuerzos en el Perú por avanzar. Yo en lo personal, si me permiten hacer una mención muy breve, cuando se dice que el problema de educación es a largo plazo, es un problema de solución de largo plazo, yo en lo personal no lo creo, porque la experiencia que estamos teniendo en un programa de lectura, que en solo un año con un programa de lectura que evidentemente lo hemos desarrollado en coordinación con el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Educación, en un año, de 2 niños que entienden lo que leen, se pasa a 6 niños que entienden lo que leen, en un solo año. Eso no es un problema a largo plazo, esa es una solución que se puede conseguir en el corto plazo. Tenemos profesores que quieren aprender, cuando se les da metodología, cuando se les da recursos, y tenemos estudiantes que pueden asimilar. Y eso se puede hacer a escala. Estas son cifras que comento, medidas por un instituto independiente, serio, profesional. Se puede articular el espíritu de ayuda del sector privado. Podemos llegar con estos programas tranquilamente a 500,000 niños, se llegará a 50,000 niños este año. Y todo esto se trabaja desde la base y se logra articular a futuro con una convicción generalizada, por no decir política y social, sobre cuáles son los sectores para dar esa información a la que Pepe aludía hace unos minutos. Yo creo que podemos hacer grandes cosas en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, y siempre en hora. Hemos dejado especialmente a la dama que nos acompaña para que ella sea la encargada de cerrar esta sesión. Dejo con ustedes a Susana Eléspuro, a quien todos ustedes conocen, que es presidenta de varias empresas del sector financiero,
ha estado siempre en el tema de la búsqueda de ejecutivos comprometidos y antes de eso fue la gerenta general de Procter & Gamble aquí en el Perú. Susana tiene la palabra. Sí, yo creo que es la última vez que acepto ser la última, porque ya lo han dicho todo, todas mis ideas. Yo creí que era hacer un gesto a la dama y es al revés. Bueno, quería, sí, ¿no? Definitivamente creo que las intervenciones de los tres que me han precedido han sido exactas en cuanto a conceptos que quiero traducir, pero bajo las mismas líneas, ¿no? Una de ellas es una inquietud, digamos, sobre cómo crear un círculo virtuoso alrededor de la relación que nos permita anticipar las tendencias de la demanda, ¿no? Hemos escuchado a Pepe, también hemos escuchado a Eduardo, en el sentido de, en mi opinión, más allá de información, queremos ser capaces de proyectar las tendencias de la demanda en el mercado laboral de alguna forma que oriente a la academia en aquellas carreras que el mercado laboral está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, desde mi perspectiva del mundo de la búsqueda de ejecutivos, hay industrias que están surgiendo con fuerza en el país, ¿no? Innovadoras en el campo de la energía, que sea petroquímica, biodiesel, etcétera, y hay una notable escasez de ejecutivos preparados para asumir los roles de liderazgo, las planillas gerenciales. Estamos en la necesidad de buscar ese nivel de expertise en otros países de América Latina, ¿no? Por decir, en algunos casos, Colombia, Chile. Entonces, ¿de qué manera se articula, podemos articular mejor un círculo virtuoso que nos permita anticipar la tendencia en los diferentes campos, así como en energía, pues el tema de la biotecnología, etcétera, que pueda permitirnos proyectar y de esa manera las instituciones educativas estarán más preparadas para fomentar el desarrollo de carreras y captar alumnos que sepan que hay una perspectiva laboral interesante pronto en sus países, ¿no? Ese es entonces, ¿qué cosa está pasando más allá de traer, por ejemplo, colombianos o personas de otros países en estos campos? También estamos encontrando un factor positivo, digamos, en el Perú en este momento, es la repatriación de peruanos afuera, en Europa, en Norteamérica, que a raíz de la crisis, digamos, que se ha experimentado en estas regiones del mundo, están deseosos de regresar y están buscando oportunidades laborales que usen pues sus capacidades, ¿no? Creo que eso es un factor positivo importante porque también podemos recordar épocas en el pasado en que más bien era difícil atraer a los peruanos capacitados de afuera a regresar a sus países porque las oportunidades aquí eran limitadas frente a sus opciones afuera. Entonces, creo que es un momento propicio para lograr este propósito y de hecho, digamos, tenemos muchos peruanos que están ávidamente buscando oportunidades en ese sentido. El otro círculo virtuoso, también, digamos, ligado al tema que hemos escuchado antes, es este asunto del vínculo entre la empresa y la academia, la universidad, el instituto, ¿no? Ahí tenemos carencias en cuanto a los vínculos que se deben dar para poder acercar mejor el desarrollo de las carreras con los requerimientos de la empresa, por ejemplo, ¿no? Las empresas con la influencia de la globalización han cambiado mucho en algunos requerimientos y ópticas de disciplinas importantes. Un ejemplo, en el pasado, pues las gerencias de producción o de operaciones han migrado hacia lo que es ahora la cadena de suministro, ¿no? Y las empresas globalizadas, de hecho, hace ya más de una década que están enfocadas en la cadena de suministro y recién quizás las universidades han entrado a desarrollar las carreras que conceptualizan y que integran la carrera, el proceso de cadena de suministro frente a compras, producción, operaciones, ingeniería, etc., ¿no?
Entonces hay un tiempo de desfase. Recursos humanos es otra, ¿no es cierto? O sea, estamos, creo, todos sensibles de que estamos en la era de los recursos humanos. Hay muchas empresas que, gracias a Dios, han identificado que el talento humano hace la diferencia, que deben invertir en la capacitación en sus empresas, en la gestión del talento en general, y sucede que las empresas buscan gerentes de recursos humanos, especialistas en recursos humanos. Si ustedes recuerdan, hace 20 años no existía, y hace 10 no existía la carrera de recursos humanos, y lo que ha pasado es que el mercado las empresas han ido formando a abogados, en fin, a economistas, las carreras que provinieran, y han suplido esa oferta a través de los diplomados, por ejemplo, ¿no? Los diplomados en recursos humanos, etc. Finalmente, ya hoy en las universidades se están creando las carreras de recursos humanos, ¿no? Entonces, pero ha habido un tiempo de desfase entre la demanda y la oferta, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí, digamos, pensar y actuar sobre de qué manera articular, mejor crear un círculo virtuoso entre lo que es, pues, el talento, la universidad y la empresa, para estar todos muy bien alineados en cuanto a esos requerimientos, con, por supuesto, una proyección de futuro que pueda permitirnos satisfacer mejor y brindar estas oportunidades de desarrollo que todos estamos buscando. Muchas gracias. Antes de terminar, Michael, ¿quieres decir algo? Bueno, yo nada más me queda, primero, agradecer a todos la mención que han hecho a Empresarios por la Educación. Esto creo que es una forma de articular, varios estamos acá juntos en el tema, varios los que están en la sala, y estamos articulando con IPAE, con el Ministerio, temas que están sirviendo para que se rompan estos tabús de que el sector de educación está acá, el sector empresario está al otro lado y caminan en paralelo. Creo que nos está sirviendo para tender puentes entre nosotros y empezar a darnos cuenta cuáles son las necesidades del sector productivo y cuáles las posibilidades del sector académico. Creo que la relación de Empresarios por la Educación con IPAE ha demostrado muy buenos resultados y con el Ministerio de Educación muchos mejores resultados. Hemos estado trabajando también con la Universidad Cayetano Heredia, produciendo conocimiento, tratando de capacitar fundamentalmente a los maestros. Con satisfacción le puedo decir que hemos llegado ya a 42.000 maestros a nivel nacional y estamos por cerrar con 10.000 más, son 50.000, casi 52.000 maestros que estaremos capacitando en temas digitales y esto se hace, lo interesante es eso, que participa el sector privado, el ministerio, la región y los maestros. Esto, si empezamos a demostrar de que esto funciona como que está funcionando, vamos a determinar que la articulación que estamos buscando venga desde abajo hacia la universidad y hacia lo que se necesita en el Perú. Yo creo que, como decía Pepe antes, no sabemos qué carrera se va a necesitar dentro de 10 años. Hace 20 años, yo hablo por el sector minero, sobraban mineros en el Perú, todos se iban a Australia, a Nueva Zelanda. Hoy día no tenemos gente en el sector minero y no tenemos solamente ingenieros o geólogos, no tenemos la gente que pueda manejar estos vehículos enormes o cambiar una pieza de estos vehículos. O sea, mandos no solamente de nivel profesional, sino mandos medios, tampoco hay. Entonces, eso es lo que creo yo que tenemos que sentarnos un poco más. Óscar Espinosa, yo estuve anoche con él también en esta comida, tratando de acercar qué podemos hacer, porque si así como hemos crecido en la parte económica, estamos en la macroeconomía muy bien, si no crecemos en la educación y en la innovación, esta bonanza de la que estamos gozando va a ser una tragedia, un aterrizaje forzoso terrible. Nada más, gracias por habernos escuchado y esperamos verlos pronto.